continuación, el doctor Álvarez nos va a hablar sobre el síndrome del intestino irritable. Ahora, pues muchas gracias a todos por estar aquí, al doctor Santander por organizar este año nuevamente las jornadas. Y vamos a hablar ahora efectivamente sobre estos aspectos del síndrome de intestino irritable, su abordaje clínico inicial. Esta entidad es importante porque, como sabemos, es uno de los trastornos digestivos más frecuentes, con una prevalencia global estimada de algo más del 10%, por lo que muchos de vosotros sabéis de sobra cómo abordar esta patología, y el objetivo que me he marcado en esta charla es dar algún tipo de ayuda práctica, porque son pacientes que en ocasiones nos atascan la consulta y por eso no nos gustan, pero como cualquier otra patología, si tenemos un esquema diagnóstico y terapéutico claro, el abordaje va a ser mucho más sencillo. El síndrome de intestino irritable, como sabemos de forma resumida, es un conjunto de síntomas que incluyen dolor abdominal junto a cambio del ritmo intestinal. Respecto a la etiología, se han propuesto distintas causas reflejadas en esta imagen, sin olvidar la participación del eje intestino-cerebro que ha comentado la doctora Martín, pero lo que es cierto a día de hoy es que la fisiopatología todavía es incierta. Es muy útil considerar el síndrome de intestino irritable dentro de un espectro de alteraciones funcionales. En ese espectro se representaría, por un lado, el dolor abdominal y, por otro lado, el cambio del ritmo intestinal. Si tenemos ausencia de dolor y estreñimiento, se tratará de un estreñimiento funcional. Si hay diarrea sin dolor y sin patología orgánica, diarrea funcional. Y del otro lado, si tenemos dolor asociado con un cambio del ritmo intestinal, pues tendremos síndrome del intestino irritable con predominio diarrea o estreñimiento. Y en medio de todo esto, hinchazón abdominal y distensión abdominal, que, como sabemos, son síntomas frecuentes referidos por los pacientes tanto de forma aislada como asociados al síndrome de intestino irritable. De cara al diagnóstico y de cara al tratamiento, es importante diferenciar entre los distintos subtipos de síndrome de intestino irritable y, siguiendo las recomendaciones de los criterios de Roma, los subtipos se establecen de acuerdo con la consistencia de las deposiciones evaluadas según la escala de Bristol. Y tendremos así, como sabéis, el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, si más del 25% de las deposiciones son duras; síndrome de intestino irritable con predominio diarrea, si más del 25% de las deposiciones son blandas. Y el diagnóstico lo vamos a realizar, como todo en medicina, por lo menos lo que yo intento es hacerlo de forma organizada. Lo podemos organizar en 3 pasos, comenzando por unos criterios clínicos, los conocidos criterios de Roma. En segundo lugar, tenemos que prestar especial atención a los síntomas de alarma y, por último, excluiremos mediante pruebas complementarias, si es necesario, patología orgánica que pueda explicar los síntomas del paciente. Empezando por los criterios clínicos, el diagnóstico está basado en los criterios de Roma. Sabéis que los que están actualmente, los que nos rigen actualmente son los criterios de Roma 4, que os lo sabréis perfectamente y los podemos ver aquí. Y además podemos estar tranquilos porque hasta 2026 no estarán disponibles los criterios de Roma 5. Así que la primera pregunta que nos debemos hacer para establecer o descartar el diagnóstico de síndrome de intestino irritable es sencilla. ¿Se cumplen los criterios de Roma, sí o no? Si la respuesta es no, debemos buscar un diagnóstico alternativo a los síntomas del paciente. Si la respuesta es que sí, entonces debemos avanzar al siguiente paso, que es excluir de forma razonable patología orgánica que explique los síntomas del paciente. Para descartar patología orgánica es fundamental una buena historia clínica. El síndrome de intestino irritable está basado en criterios clínicos, por lo cual detenernos en hacer una buena historia clínica va a hacernos, en el fondo, ganar tiempo. En la exploración física debemos descartar lesiones cutáneas, masas en la exploración abdominal o anorrectal, etc. Los estudios complementarios los seleccionaremos en función de las patologías que necesitemos descartar, dependiendo de la edad, de las características del paciente y del perfil de los síntomas.
Y en este punto también hay que recordar un factor más de fondo que es común a nuestra profesión, y es el grado de incertidumbre que estamos dispuestos a aceptar tanto el médico como el paciente. Para descartar patología, a continuación muestro este algoritmo, que es el protocolo conjunto de atención primaria del área 2 y del Servicio de Aparato y Gestión del Hospital de la Princesa, a partir del propuesto en este artículo de Lacey, Mearing y colaboradores de Gastroenterology de 2016. Para el diagnóstico vamos a partir, por supuesto, de los criterios de Roma 4 y diferenciamos entre aquellos pacientes que tienen datos de alarma de aquellos pacientes que no los presentan. Después tenemos que diferenciar según el subtipo de síndrome de intestino irritable. En pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento vamos a solicitar hemograma, bioquímica básica y un perfil tiroideo. En pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, hemograma, bioquímica básica, PCR, serología de enfermedad celíaca, calprotectina fecal si la tenemos disponible, y coprocultivos y estudio de parasitogénesis, especialmente la giardia. Y en este punto, dado que el valor predictivo positivo de los criterios diagnósticos de Roma 4 son elevados, en pacientes, por supuesto, sin datos de alarma, es suficiente que cumplan dichos criterios y las exploraciones complementarias que acabamos de citar para tener un diagnóstico positivo sin tener que realizar más exploraciones. En cuanto a la colonoscopia, que es una cosa que muchas veces nos planteamos, ¿cuándo debemos solicitar el estudio endoscópico de colonoscopia? Pues en pacientes con 50 años o más, en caso de que haya signos o síntomas de alarma, y en pacientes con una carga familiar elevada. En este sentido, las guías clínicas no explican exactamente qué quieren decir con una carga familiar elevada, pero bueno, tenemos que ser razonables en personas que tengan familiares de primero o segundo grado, varios familiares en edades precoces. En esta diapositiva no vamos a profundizar, simplemente decir que son los estudios complementarios que debemos plantearnos en la consulta de digestivo según el perfil de síntomas y las características del paciente cuando han llegado a la consulta y todavía seguimos precisando algún estudio adicional. En cuanto a los datos de alarma, vamos a revisarlos rápidamente por su relevancia: presencia de fiebre, sangre en heces, pérdida de peso no deseada, anemia o diarrea nocturna. También pueden requerir estudios adicionales pacientes, como hemos dicho, con antecedentes familiares digestivos o tumorales relevantes. Y llegando ya al tratamiento, para comenzar hay algunas recomendaciones comunes para los distintos tipos de síndrome de intestino irritable. En primer lugar, muy importante, también lo ha comentado la doctora Martín, informar al paciente del buen pronóstico de la patología y tranquilizarlo, lo cual, por supuesto, será mucho más sencillo si tenemos una buena relación médico-paciente, si tenemos tiempo en la consulta. En segundo lugar, existen una serie de medidas higiénico-dietéticas que han mostrado resultados favorables en el tratamiento del síndrome de intestino irritable, como con un grado de recomendación fuerte, pero con un nivel de evidencia todavía bajo, como realizar ejercicio moderado e intenso frecuente, una dieta equilibrada, descanso nocturno, etc. Y que de forma más amplia sabéis que podemos encontrar en las recomendaciones NICE del National Institute for Health and Clinical Excellence de Reino Unido. Otra de las medidas a tener en cuenta es ajustar la ingesta de fibra. Es recomendable disminuir la fibra insoluble, como el salvado de trigo o las hortalizas, e incrementar la fibra soluble, la espágula, la avena. La espágula, como sabéis, también es el plantago bata, el plantaben, y sobre el uso de la fibra soluble la recomendación es fuerte y la calidad de la evidencia es moderada. Se recomienda iniciar a dosis bajas de unos 3 gramos al día e ir aumentando para evitar también los efectos adversos que tienen la fibra soluble, sobre todo la hinchazón abdominal. El equilibrio aquí muchas veces es difícil. En cuanto a la dieta, es una pregunta que nos hacen frecuentemente en la consulta. En primer lugar, recomendaremos una dieta equilibrada y ordenada, y en la medida de lo posible debemos evitar dietas restrictivas de alimentos saludables. Y podemos recomendar una dieta baja en alimentos
productores de gas como pueden ser la lechuga, col, brócoli, legumbres, cebolla, etc. Una cuidadosa historia dietética podría revelar alimentos relacionados con los síntomas y evitarlos selectivamente. Y por último, en este punto, por supuesto, hay que hablar de la dieta FODMAP, que aunque ha estado muy de moda, lo que nos recomiendan las guías actuales es utilizarla como dieta de segunda línea en el síndrome de intestino irritable, pudiendo ser efectiva para mejorar la sintomatología global y el dolor abdominal. En primer lugar, tenemos que utilizar las recomendaciones generales conocidas y ya en segunda línea, en pacientes que lo precisen, la dieta FODMAP, que es más restrictiva. El nivel de evidencia de la dieta FODMAP también es bajo, aunque nos pudiera parecer lo contrario, porque hay estudios de distinto tipo, pero a día de hoy, por lo menos en la guía británica, así lo dice, ¿no? Que lo utilicemos en segunda línea. La dieta FODMAP no es para largo plazo, también lo sabemos. La fase de eliminación de alimentos se realiza durante unas 6 semanas y posteriormente hay que ir reintroduciendo progresivamente los alimentos de tal manera que la restricción de alimentos sanos sea lo mínimo posible. El tratamiento farmacológico del síndrome de intestino irritable va a ser sencillo si respondemos a estas 3 cuestiones. En primer lugar, ¿por qué acude el paciente? El paciente puede acudir por la intensidad de los síntomas, estas son la mayoría de los síntomas. El paciente puede acudir por la presencia de datos de alarma, por ejemplo, que vea sangre en las heces. Y por último, el paciente puede venir por preocupación de que bajo los síntomas que presenta exista patología subyacente grave como puede ser un cáncer. Esto último es relevante porque esos pacientes solo buscan que les tranquilicemos y es probable que con pocas medidas y con pocos fármacos o ninguno mejoren. La segunda cuestión que debemos tener clara para tratar a estos pacientes es el subtipo que presenta. Y por último, la última cuestión que debemos conocer es cuál es el síntoma predominante. De esta manera, si nos encontramos ante un paciente con síndrome de intestino irritable, con predominio de estreñimiento, en el que el síntoma que predomina es el dolor abdominal, utilizaremos espasmolíticos no anticolinérgicos como primer paso. Son el Duspatalin, que es la mebeverina, y el bromuro de pinaverio. Y ojo, porque sabemos que hay veces en estos fármacos tenemos desabastecimiento en farmacia y tenemos que conocer muchas veces la alternativa. Por ejemplo, ahora creo que está pasando con Duspatalin. Para el estreñimiento podemos usar polietilenglicol. La guía de la AGA publicada ahora en septiembre sugiere que el polietilenglicol puede ser utilizado en síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, pero hacen falta más estudios para saber qué papel juega si el dolor abdominal es el síntoma predominante en el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Y también podemos usar la fibra soluble, que como hemos dicho, a veces el equilibrio puede ser complejo por el tema de la hinchazón. Si nos encontramos ante un paciente con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, si el síntoma principal es el dolor abdominal, utilizaremos espasmolíticos anticolinérgicos en este caso, que son la butilescopolamina, la buscapina y el bromuro de otilonio, el espasmautil. En el caso en el que si el síntoma predominante es la diarrea, recomendaremos la loperamida y la resincolestiramina. Respecto a la colestiramina, también hay cierto debate en el que no voy a entrar por el tema de utilizar la gamografía SECAT antes o no. Si tratando el síntoma primario no es suficiente, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer varias cosas, unas más fáciles, otras más difíciles. En primer lugar, tratar el síntoma secundario. Si tratamos el dolor abdominal y eso no es suficiente, pues podemos tratar, por ejemplo, el estreñimiento en el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. En segundo lugar, podemos emplear en los distintos subtipos los antidepresivos tricíclicos a dosis bajas como moduladores del eje intestino-cerebro o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Aquí también difiere la guía británica de la guía americana, puesto que los americanos
en su recomendación sexta en la guía actual, sugieren en contra del uso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, aunque es una recomendación con un nivel de evidencia también bajo. La rifaximina, como sabemos, es un antibiótico no absorbible que podemos utilizar fuera de ficha técnica para el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, y aunque su efecto sobre el dolor abdominal es limitado, a veces nos es útil. En la guía británica ya se incluía, en la americana hasta ahora no se incluía, en la de 2022 la incluyen y además dicen que recomiendan el uso de la rifaximina como una opción inicial para el tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea y también para el retratamiento en aquellos pacientes en donde recurren los síntomas después de haber respondido a un tratamiento inicial. Respecto a los probióticos, hay estudios favorables con combinaciones de probióticos, con Lactobacillus, Bifidobacterium y con Escherichia. Si se usan probióticos, al menos se recomienda utilizarlos 4 semanas, si no, no van a ser útiles, y suspenderlos a las 12 semanas si no tienen utilidad. También con los probióticos la evidencia disponible es baja. La psicoterapia. Aquí una cosa que a mí me sorprende, esto está publicado desde hace años, la psicoterapia tiene un NNT de 3-4, el número necesario tratar. Fármacos como la rifaximina, que nos gusta más, si no tengo yo los datos equivocados o hay algunos más actuales, el NNT de 11. Es decir, que la psicoterapia podría ser mejor que muchas medidas habituales, pero sabemos todos de lo improbable que podamos utilizar esta medida y menos todavía con psicólogos formados específicamente para esto. Otra opción que tenemos, el aceite de menta. En España tenemos 2 productos que yo sepa solo con aceite de menta, el Colpermin y el Buscapidol, y luego hay otros que tienen distintas combinaciones. El más conocido por todos es el Iberogaz, que creo que tiene hasta 8 o 9 principios activos de plantas. Y por último, ya para ir terminando, vamos a hablar de las nuevas moléculas para el síndrome de intestino irritable. Y quería lanzar aquí una pregunta a todos. No sé si sabéis, de todas las moléculas que habréis oído para el síndrome de intestino irritable, ¿cuántas hay autorizadas actualmente por la EMA? Pues de todas estas, seguro que hay mucha gente que lo sabe mejor que yo, porque aquí hay gente como la doctora Ciriza que sabe de esto bastante más que yo. De las 9 moléculas que hay, solo hay 2 autorizadas por la EMA. Una es la linaclotida y otra el ondansetrón. Y solo la linaclotida está autorizada para el síndrome de intestino irritable, porque el ondansetrón, como sabéis, está autorizado, pero para náuseas y vómitos secundarios a quimioterapia, radioterapia o vómitos posquirúrgicos. Es decir, que en los últimos años han aparecido varias moléculas, pero lo cierto es que en realidad podemos usar pocas de estas y, por tanto, a día de hoy no hay gran diferencia en el arsenal terapéutico entre atención primaria y secundaria en este sentido. En la segunda línea, 2 pinceladas, nuevas moléculas en el síndrome de intestino en el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, la eluxadolina. La autorización fue anulada por la EMA por efectos adversos, fundamentalmente por pancreatitis grave. La FDA, sin embargo, sí ha autorizado su uso, pero con restricciones en pacientes con factores de riesgo para pancreatitis. En cuanto a los antagonistas de receptores serotoninérgicos, como hemos dicho, solo está autorizado por la EMA el ondansetrón, pero ni siquiera para el síndrome de intestino irritable. Y esto que ocurre para el ondansetrón, en realidad también ocurre para la rifaximina. En ambos casos, si los queremos utilizar, son indicaciones fuera de ficha técnica. Y respecto a las nuevas moléculas en síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, si disponemos, como hemos dicho, de linaclotida, que es un agonista de receptor de la guanilato ciclasa, que actúa aumentando los niveles de GMP cíclico y presenta por ello un efecto secretagogo, y el grado de recomendación de las guías en este caso es fuerte, con una calidad de la evidencia alta, y además está autorizado. Lo único que está autorizado con restricción de financiación a la indicación autorizada, que es síndrome de intestino irritable grave, en donde no haya alternativa o los pacientes sean intolerantes a los mismos.
y el resto de moléculas no están autorizadas en España ni en la mayoría de países de la Unión Europea. Muchas de ellas sí están autorizadas por la FDA. Veremos qué pasa con el tiempo. Y ya vamos a ir finalizando con las recomendaciones para derivación a atención secundaria. Se recomienda la derivación cuando exista una duda diagnóstica en pacientes con síntomas graves o refractarios a los tratamientos de primera línea, o si el paciente precisa consulta a atención secundaria para reafirmar su diagnóstico. Estas son las recomendaciones de la guía británica, que yo, si tuviera que resumir todo, pues os diría que os recomiendo la guía 2021 británica, porque creo que es la que lo explica de una forma más práctica, argumentándolo bien, y además en Reino Unido tiene un sistema sanitario más parecido al nuestro. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. ¿Preguntas? Lo he dejado todo claro. Los has dejado. El tratamiento que recomiendas en ciclos y utilizar el mismo fármaco, la misma pauta, ya que el síndrome de intestino irritable suele evolucionar en recurrencias, en crisis, la misma pauta o no. Y la otra, ¿pudiera haber criterios o podemos encontrarnos estos pacientes o trastornos funcionales ingresados en una planta de hospitalización? ¿Por qué crees, si ocurre? A ver, sobre la primera pregunta, repetir ciclos. Es una pregunta complicada porque en estos pacientes tenemos que adaptarnos a muchas cosas, al tipo de fármaco, a las características del paciente. Lo que comentaba al principio, hay que saber, es fundamental saber por qué viene el paciente. Y con eso vamos a obtener la respuesta muchas veces a esto. Si viene por la intensidad de los síntomas, si viene por un dato de alarma, si viene porque está preocupado. Eso en primer lugar. Y en cuanto a repetirlo, pues depende de qué fármaco. Pues hay fármacos que efectivamente funcionan y que los dejamos de utilizar y con el tiempo se pueden volver a utilizar, y otros pues que a lo mejor no tiene sentido. En una planta de hospitalización, sí, por supuesto. Lo que pasa es que en la planta de hospitalización vamos un poco más a lo gordo y eso lo dejamos un poquito apartado, pero sí que, por supuesto, tenemos que tenerlo en mente. ¿Más preguntas? La doctora Ciriza, me da miedo. No, es muy breve. Nada, te quería preguntar, bueno, gracias por tu presentación, y te quería preguntar qué opinas de fármacos con efecto, o sea, para el dolor neuropático en el intestino irritable, ¿no? Como la pregabalina. ¿Los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo? No, me refiero más a la pregabalina. Ah, vale, perfecto. A ver, ahí la evidencia en todos estos estudios es tan baja que a mí me resulta muy difícil recomendarlos, aunque alguna vez los he utilizado, porque por ejemplo, los espasmolíticos, la calidad de la evidencia es baja y los utilizamos como primera línea. Yo tiendo a utilizarlos poco, en las guías los mencionan poco. No sé, que también me interesa su opinión, doctora Ciriza, que sabe de esto más que yo. La verdad es que en este tipo de pacientes con un intestino irritable, con mala respuesta a casi todo, yo sí que lo he utilizado en algún caso para intentar controlar el dolor. Yo también, en pacientes a lo mejor que he estado desesperado, los tiendo a utilizar poco por la falta de evidencia y a veces por el perfil de seguridad, pero hay veces que hay que utilizarlos, claro. Muy bien, muchas gracias, Tomás.